Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes y noches para todos. Estamos en Mi Mundo en el Espectro y pues bueno, para mí es un gusto contar de nuevo con la neuropsicóloga Andrea, con mi amiga Irene Macías, porque ahora tenemos un tema que en especial yo creo que para todas es muy importante que lo sepamos, porque este es un programa de mamis para mamis, pero muchas veces no sabemos hasta dónde tenemos que poner límites, porque regularmente, y bueno, voy a dar esta pequeña introducción, justificamos o no sabemos hasta dónde poner el límite en un niño autista. ¿Por qué? Porque nos confundimos mucho la condición con la mala crianza. Y muchas veces esta parte de está haciendo algo el niño y no ponemos como límite porque pensamos que es parte de su condición y que pues, debemos de dejarlo así. Entonces, para ese tema traemos la neuropsicóloga que nos va, Andrea, comentar hasta dónde sí y hasta dónde no. Bueno, pues yo creo que este es el tema más importante ahorita porque llegamos a unas palabras muy misteriosas que se llaman vacaciones. Entonces tenemos todo el día a los niños en casa y no sabemos a veces qué le voy a exigir a mi hijo en el periodo vacacional, porque decimos, bueno, si entre semana yo hago el aseo de casa, pues mi hijo es autista, mi hijo no va a barrer porque es autista. Hay todo este tipo de cosas. ¿Cómo voy a marcar límites en vacaciones? Creo que es básico. Yo no sé si me equivoqué. Yo les habíamos comentado ya en capítulos anteriores. A mí me ayudó mucho la Brigada Infantil de Bomberos porque llevan una educación militarizada. Entonces y los castigos no crean que eran de, no vas a venir un mes, gritó, cuando no debía gritar, 5 lagartijas, 10 lagartijas, 15 lagartijas. Y a mí se me hizo muy bonita la dinámica que también yo la aplicaba en casa, yo. Entonces a veces me venían gritando en la camioneta y yo, decirles a mis hijos, cállate, era así como que, si vuelves a hacer esto, 2 cuadras sin hablar. No, que no sé qué, 3 cuadras sin hablar. No, pero 4 cuadras sin hablar. Entonces, bueno, era un castigo que ellos obedecían. La música a mí también me ayudó mucho a marcar pautas, que hay un momento para hablar y hay un momento para callar, porque a final de cuentas la música es la combinación de los sonidos y los silencios y las intensidades en un tiempo determinado. Entonces hay un tiempo donde entra la batería, hay un tiempo donde entra el piano y eso les ayuda. El arte pues los tranquiliza y cuando menos desarrollan coordinación. Eso es lo que yo hice y aparte, no sé Andrea, yo no fui permisiva. O sea, o será que no acepté que eran autistas hasta los 12. Dije, no, nada de que no tengo filtros, eso es ser grosero, así de que prohibido decirlo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Andrea? ¿Es falta de límites o es falta de crianza o los autistas toda la vida van a tener esas crisis explosivas o se pueden educar? Yo creo que es una combinación de múltiples factores, ¿no? O sea, quisiera partir de algo primordial que luego hay personas que tienen interiorizadas esta cuestión de, por un lado, las personas autistas son agresivas, ¿no? Porque justo mucho está relacionado con los límites, la parte de la agresividad. La agresividad no es algo inherente a la condición del espectro autista, son conductas de desregulación emocional que no han aprendido otra forma de saber gestionar esa emoción o ese límite que se les ha puesto y entonces tienen esta conducta, ¿no? Por otro lado, justo está esta parte de que se pueden desregular y eso sí, eso va a ser parte del resto de su vida. No va a haber múltiples factores emocionales, sensoriales, incluso sociales, cuando la interacción con el medio no lo facilite, que va a haber desregulación. Sin embargo, sí podemos ayudarles a que desarrollen distintas habilidades para gestionar esa regulación emocional, ¿no? Y siendo como más específicas, pues sí tenemos que enseñarles cómo son los límites, porque justo lo que buscamos es que ya están, ¿no? Ya son parte de una sociedad, pero que después sean parte también productiva, ¿no? Y que tengan autonomía. Y para ser parte de una sociedad implica que vas a tenerte a normas, ¿no? Sí. Y esas normas pues están delimitadas por lo que puedes hacer y no lo puedes hacer, ¿no? En el marco más general pues sabemos que son las leyes, ¿no? Y así como tú decías, están estos castigos, pues en el marco general sabemos que hay consecuencias.
No hay consecuencias desde multas, desde ya pierdes tu libertad y por eso vas a estar en la cárcel, o va a haber alguna consecuencia de demanda o demás. No vamos a ser súper estrictos así, pero sí es importante que veamos, uno, qué conducta queremos cambiar, pongamos otra conducta en vez de esa conducta y justo pongamos una consecuencia acorde a, ¿no? Porque también esa es otra, hay veces que la consecuencia puede ser que no va relacionada, entonces si no tiene sentido, pues también va a decir. Y algo que también creo que es primordial, y no sé si les ha pasado a ustedes, les pregunto porque yo aún no soy madre, pero luego muchos padres, o sea, y madres me dicen así como, ay, es que es un niño, no, pues ahorita está pequeño, no, y justo porque está pequeño o pequeña es importante irle poniendo estos límites. Porque si no lo hacemos ahorita, luego esas conductas son aprendizajes y luego esos aprendizajes se vuelven patrones conductuales y esa persona, cuando sea adolescente, cuando sea adulto, va a seguir haciendo sus patrones conductuales a lo largo de su vida. Y si no se le ha enseñado a que hay límites de cosas que puedes hacer, que no puedes hacer y conforme vamos creciendo, cosas que sabemos que se hacen en ciertos lugares específicos y otros donde sí los puedes hacer más públicamente, pues entonces la conducta no va a ser algo que pueda interaccionar con las reglas en la sociedad en la que vivimos en general. Pues aquí es un aprendizaje diario con nuestros hijos, porque yo cuando mi pequeña empezó con estas crisis, donde ella se golpeaba, y no solamente se golpeaba, si yo quería agarrarla, ella me golpeaba. Entonces muchas veces pues sí le tenía pánico a salir, porque cuando empezaba así y empezaban los golpes y quería agarrarla, eran golpes en la cara. Entonces es donde más te duele y tienen ellos una fuerza tremenda que sinceramente yo llegué a llorar y de la impotencia a veces la bajaba, pero era más o sea, ya no sabía si bajarla o quedármela que me pegara o que se pegara ella. Entonces, esto lo fui modificando y yo lo tengo que decir que sí fue así de que, ¿qué hago? Entonces, al principio sí fue de que, no, pues una nalgada, qué fuerte, no. Los niños, bueno, no sé, pero mi hija no tenía como esta sensibilidad, ella le puedes pegar un manazo según tú fuerte y ella no sentía nada. Entonces yo dije no, entonces ella empezaba más agresiva todavía. Entonces lo que yo traté de hacer es que la agarraba con una cobija para que no pudiera mover las manos y calmarla, o sea, hablarle despacito y cantarle. O sea, era así de que de veras parecíamos, o sea, bien loco, pues, de que agarrarla, así a veces que no traía una cobija, pues traía la chamarra, la abrazaba y empezaba a cantar. Entonces ella empezaba como a calmarse y era su forma de autorregularse. De hecho, a veces que empieza a querer como una crisis, ella empieza a cantar. Entonces, todos los niños son diferentes, entonces hay que buscarles, porque sí es cierto, o sea, si ellos no aprenden a regularse, van a seguir haciendo, por ejemplo, estas agresiones. Y de repente ya ahora, o sea, ya ahora ella, yo lo he visto, que pues ya después fui con el psiquiatra, me le dio medicamento, bajaron muchísimo las crisis y ahí es cuando dije, Dios mío, o sea, gracias por este medicamento porque le bajó muchísimo. Sí. Duermen ellos y duermes tú, descansan ellos y descansas tú. Como que ese es el error, ¿no? Que no quieren a veces, dicen, es que no quiero medicar a mi hijo. Bueno, entonces súfrele, pues, no te creas, ¿no? O sea, no duermas, pues, y ya. No, es que a veces, miren, sabemos de antemano que hay muchas esta cosa de que, no, que les hace daño a otra cosa y que, sí, o sea, sí sabemos que existe, pero a veces un mal golpe te puede ocasionar muchas cosas mucho peores. Entonces, cuando yo llegué con un médico le dije, es que ¿por qué se lo voy a tener que dar siempre? Me dijo, pues mire, usted tiene que evaluar las ventajas que tiene con lo que puede pasar. Ellos no pueden tener estas explosiones tan seguido así porque sí les puede causar algo. Entonces, sí, para mí fue también por esta parte. A ver, Andrea, me decías que hay que quitar una conducta con otra. ¿Puedes ponernos un ejemplo a las mamás? Sí, por ejemplo, en lo que decía Marina, en cuestión de que su hija luego se agredía a ella misma o agredía a otros, puedes ir modelando y moldeando, ¿no? Modelando es decir, yo hago esa conducta que espero, y moldeando es que lo voy a hacer de menos a más, ¿no? Hasta que ya la conducta quede completamente
concreta y, o sea, y pueda esa persona hacerla de forma sin apoyo, ¿no? Y ya llegue como al objetivo de esa conducta en sí. ¿Cuál sería un ejemplo de si ella te daba un manotazo, que tú le hubieras tomado la mano, tal vez no en ese momento, pero ya que estuviera un poco más regulada y le dijeras, no puedes hacer eso, sí puedes acariciarme, sí me puedes tocar, sí me puedes poner otra forma, porque también estoy asumiendo, me corregí si estoy mal, que cuando ella hacía eso es porque le estaba pasando algo y no sabía cómo comunicarlo, porque eso es algo también muy importante. Cuando existen estas conductas, por eso les decía que no es algo inherente del autismo, sin embargo puede haber estas manifestaciones, sobre todo porque puede que no haya una comunicación. Y también aunado a que también no saben a veces qué es lo que les sucede en los retos de la integración sensorial. Hay veces que ellos tampoco saben qué les está pasando y solo es la frustración y es de, me está pasando algo que ni yo entiendo qué es, no sé cómo transmitírtelo, pero sé que me está pasando algo y pueden tener estas conductas, pero por eso les decía, hay que comprender que no es algo inherente del autismo, pero le podemos explicar, ¿no? Como también lo explicamos relacionado a lo que tú decías, que ponías un castigo, una consecuencia, ¿no? Es algo que yo hago también cuando acompaño pequeños, porque a mí también me ha pasado, y yo sí les digo, ejemplo, si lo avientas, si rompes, si me quieres golpear, ¿no? Y yo sí soy muy clara de no voy a permitir que me golpees a mí o que te lastimes a ti, ¿no? Y entonces ahí sí es importante a veces contener y aunque digan, puede ser rudo, sobre todo ustedes que son cuidadores primarios, no los padres y las madres, sí pues los pueden contener físicamente. No va a llegar alguien extraño a contener a alguien que esté desregulado porque... eso lo sabemos, o sea, si yo ahorita me acerco a ti te va a decir pues no me toques, ¿no? Entonces sí es importante saber quién sí lo puede hacer y que ahorita lo que estaban haciendo justo en estos primeros acercamientos es una corregulación, ¿no? Que también ahí es importante lo que tú decías de, pues si quieren no duerman ustedes ni tampoco ellos. Para poder corregular al otro, ustedes también, como madres y padres, tienen que estar regulados. Porque imagínense, si ustedes también están súper desregulados, ¿cómo quieren ayudarle al otro a corregularse? Ay, no, este tema... Sí, lo que pasa es que, mira, a mí, por ejemplo, me pasaba, no duermes. Sí. Luego una vez me quedé 2 noches haciendo mi quehacer porque iba a tener visita el fin de semana y la casa súper limpia. No, pues choqué, me quedé dormida manejando. Y es cuando entiendes, bueno, ¿qué es más importante? ¿La casa limpia o mi estabilidad? Ahora, un amigo, ¿cuál es? Andrea es el que te conoce, la casa limpia, sucia, las cucarachas, las chinches, las pulgas, no sé, las ratas, no te creas, no tengo ratas de ratones, o sea, me refiero que te conoce todo eso y que realmente te valora por lo que haces, no por lo que no haces. Entonces, creo que ahí, y si te valoran por lo que no haces, pues órale. Alojando. Fíjate que esta condición nos ayuda como a filtrar, ¿no? Porque la verdad es que te quedas con los amigos que sabes que no te van a ir a criticar la casa, o sea, que de veras van a verte a ti, porque ¿qué te pasa? Que a veces dicen, van y nomás están viendo y tú dices, bueno, hasta aquí ya no, o sea, ¿por qué? Porque no puedes estar ya con un niño con alguna condición, es estarte fijando o estar tú checando que, que los trastes estén súper acomodados, limpios y todo, porque no tienes chance, o sea, no hay tiempo, a veces... Si amanecen de buenas, no, pues si te dejan hacer las cosas. Pero si no... No, pero ¿qué tal que se amanecen de buenas y a los 5 minutos ya cambió? ¿O qué tal que se amanecen de malas y al rato ya cambió? O sea, no tenemos esa... Oye, a ver, Andrea, volvámonos, ya nos salimos del tema otra vez cada ratito. Volvemos a los límites. O sea, una conducta que nos repite mucho a las mamás es que, por ejemplo, bueno, yo una vez fui a una tienda X. Y pues yo tengo mis 2 hijos y estaba un niño como de, ¿qué será? Como de 9 años. Y va y se mete con la cajera y empieza a moverle a la registradora y moviéndole cajón y todo. Y le dije yo, oiga señora, ¿es un niño? Sí, es que mi hijo tiene Asperger, así con ese tonito, y por eso está explorando. Y yo me quedé, dije, caray, pues yo tengo 2 probables, pero todavía no lo reconocía. Tú sabes que hasta los 12, claro. O sea, yo me puse un lapso, o sea, a los 12 vuelve a salir, y si no, fue un mal diagnóstico, ¿no? Pero yo decía, caray, entonces a lo mejor los de Asperger no conocen límites o tienen que explorar, o la señora estaba mal y sí debió de haber jalado a su hijo a su lugar. Pues a mí me gusta más de clasificar en está mal o bien, ¿no? Como para no juzgar, porque eso es algo que también tiene que ver con cuestiones
la propia ética del psicólogo y para no encarrillar de tienes que hacer esto, es funcional o es disfuncional. Y yo llevaría esa conducta a alguien más grande. O sea, él era un niño, ¿no? Y probablemente alguien puede decir, ah, qué chistoso. Alguien se va a decir, qué maleducado. Si lo pasas ya a un adolescente, digo, con las leyes aquí, pues no va a estar preso, pero sí va a haber una consecuencia, ¿no? Pero si lo pasas a un adulto, ya es un delito. Y no va a funcionar nada más decir, ah, es que tiene una condición, ¿no? Y ahí yo pondría ese límite de ¿es funcional o es disfuncional a nivel sociedad también, ¿no? Y ahí creo que es entendible que quiera explorar y además la mamá también es importante que hubiera desarrollado esta capacidad de decir, entiendo que quieras explorar y no es tuyo. Entonces, si no es tuyo, o pedimos permiso si la otra persona quiere que explores y ya ahí también sabrá, o no lo puedes explorar porque no es tuyo, ¿no? Porque yo se lo cambio. O sea, imagínate a esa señora y que alguien le abriera el auto. No que él se lo robara, pero lo abriera. Y ya, y se subiera, pues diga, ay, déjalo prendo, deja esto. Y luego cuando la señora diga, oye, es mi auto, y que a la señora le contestaran, ah, es que tengo Asperger. No creo que la señora hubiera dicho, ay, no, pues claro, está explorando. Hubiera dicho, a ver, espérate, son mis cosas, ¿por qué las estás tocando, moviendo, utilizando, ¿no? Que también ahí es otra cosa que me gustaría, justo esta parte de los límites son de ambas partes, ¿no? Porque a veces queremos solo poner límites a los niños, pero no aceptamos sus límites, ¿no? A mí me causa un gran conflicto cuando hay papás que luego tienen interiorizado de, ay, que se lo preste a todos, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes les prestan sus cosas a todos? No. ¿No? No. Hay grados de confianza donde alguien dice, o sea, si le presto mi celular, va a haber otro grado de confianza si utilizas aretes que digas, les presto aretes. A lo mejor primas, hermanas, sobrinas, dices, ah, si le presto mi ropa, pero a lo mejor a tu vecina dices, no te voy a prestar mi blusa, pues porque ni quiero ni eso. Y eso también, que el propio niño diga, hoy no lo quiero prestar, o no, esto sí es válido porque los límites se van formando de ambas partes, ¿no? Uh-huh. Ejemplo, hablando de los límites y la educación, es válido si un niño, y sobre todo con una condición del espectro autista, no quiera saludar a las personas de beso, de abrazo. Eso es muy válido. Sin embargo, dices, oye, como somos seres humanos que vivimos en una sociedad, sí tenemos que saludar. Si tú solo quieres decir hola o solo quieres hacer un gesto, está bien. No te voy a obligar a hacerlo, porque también eso es algo, no sé si les tocó a ustedes, a mí se me tocó en mi crianza, que llegaba el primo segundo de no sé dónde y era de, saludado de beso y abrazo. Sí. Y tú decías, pues no lo quiero tocar. Exacto. Porque no lo conozco. Y puede ser que tú sí lo conozcas, mamá o abuela o tía, pero yo no. Y para mí es alguien muy extraño y que me obligues a hacer eso. No sé, también es esa parte de cuando estamos aprendiendo a poner límites y que el niño y la niña entiendan los límites, también tenemos que permitirles que ellos pongan límites, porque entonces ellos también empiezan a comprender de, hay cosas que sí se puede hacer, hay cosas que no. Así como yo digo no, que obviamente va a haber cosas que sí son negociables y no. Ejemplo, no puedes decir, no me quiero bañar, y luego vas a tener un mes sin que se bañe, porque va a haber consecuencias, dejen ustedes solo de la cuestión del olor, o sea, sino cuestiones de infecciones. Exacto. ¿No? Que eso puede ser bastante preocupante. No, y creo que a todas nos toca batallar de mil formas. Yo, por ejemplo, a la hora de saludar, siempre les decía a mis hijos, saluden. En mi casa sí están acostumbrados al beso y al abrazo. Uh-huh. Y bueno, había estas dos partes. Mi mamá, en su familia, sí beso y abrazo, y en la parte con mi esposo era como quisieran. Entonces, a mí me ayudó esta parte, como la parte de que saluden, digan hola. Entonces ellos, hola, y hay gente que los quería como jalar y ellos se hacían para atrás y yo decía, no, es que así saludan ellos. O sea, esta parte también de nosotros, como dices, hacer que ellos pongan sus límites, está padre, porque de alguna manera hasta nos enseñan a nosotros. Entonces, sí, a ver, Andrea, es que ya me dejaste pensando en el asunto del problema que tenemos como padres en la crianza, y yo creo que no nada más como papás, hijos con autismo, ¿no? Pasa que, por ejemplo, le dices a tu hijo, llega el amiguito, le dices que tienes que prestarle tus juguetes. Uh-huh. Ok, pero luego llega el día siguiente y no trae compás. Oye, ¿qué pasó con el compás? Se lo presté a fulanito. No andes prestando tus útiles. O sea, creo que un niño no entiende por qué sí, por qué no.
Y creo que un niño en condición de autismo es todavía más tardado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi hijo, o sea, mi hijo yo ya le dije que como pues mi hijo es autista, entonces él no va a prestar sus juguetes. Pero si voy a la casa de la prima y quiere agarrar los juguetes y la prima no, y luego vienes que prestas, se lo tienes que compartir. ¿Qué onda ahí? Pues es que ahí estás mandando mensajes contradictorios, porque estás diciendo, y ahí también cuidado, porque justo lo que les decía de que estás creando aprendizajes que después van a tener estos patrones conductuales, luego se va a acostumbrar a ser así, se va a habituar a que eso suceda, es decir, de yo no presto, pero los demás sí están obligados a prestarme. ¿Por qué? Pues porque tengo una condición. Ay, no, y a mí me pasa esto, bueno, déjenles comento, porque aquí no sé qué hacer. A veces me pasa de que mi hija, o sea, le digo, no, esto no es tuyo. Y entonces ya estábamos acostumbrados a cuando yo le decía, esto es tuyo, o sea, le decía su nombre, esto es de ella, y ella le decía su nombre, y ella respetaba, pero últimamente eso me pasaba, no, déjaselo, o sea, préstaselo. Entonces se lo prestaban. No lo tomo a mal porque la gente pues son amables, o sea, pero a veces esta parte de que como ya seguido la gente le presta, entonces ella empieza como a decir, no, pues me lo prestan. Claro. Y entonces a veces ya, regrésalo, ya me pasa, por ahí están de testigos, ¿verdad? Ya regresaba las cosas, pero últimamente como esta parte, no, pues como que ella agarró la onda de que no, me lo prestaron como que es mío, y se lo quiere llevar. Entonces, a veces no sé si decirles, no le prestes, porque sí, me pasó, digo, no se lo vayas a y ya se lo habían quitado, ya se lo habían dado, o sea, yo dije, se lo vayas a prestar. O también incluso dialogar, o sea, de si le vas a prestar, ponle un tiempo estipulado, ¿no? Te lo puedo prestar un ejemplo. No sé si son juguetes o así, puede ser más fácil ponerles no un tiempo, porque sobre todo cuando los niños están más pequeños, pues el tiempo sigue siendo algo muy abstracto. Pero no sé, si trae un carrito, le puedes decir, vas a dar 3 vueltas, las terminas, ya. ¿No? Sí, como darle momentos, ¿verdad? Ajá. Poner límite, poner tiempo. Para que ellos también pues, sepan de, es momentáneo y lo voy a regresar. Pero sí mucho diálogo, porque también relacionado, retomando lo que tú dices hace rato de la cuestión de que como madres, entiendo, y voy a decir ahora más madres porque muchas veces los padres no están tan involucrados, dependiendo mucho de toda la dinámica familiar y así, pero usualmente las madres son las que pasan más tiempo. Si ustedes están desreguladas, ¿no? Están agotadas de todo lo que tienen que hacer, supongamos que es alguien que además de que trabaja, está en el hogar, ¿no? Entonces se encargan de toda la carga mental, de todo lo que tienen que hacer, los pendientes, el estrés, que si la escuela, que si los llevan a alguna clase extracurricular, las terapias, demás. Sí. Y si tienes a tu hijo o hija que te está pidiendo algo, a veces te es más complejo poner límites porque dices, se lo voy a dar. Así me deja estos 5 o 10 minutos en paz, ¿no? O sea, y lo entiendo, y también por eso es importante que ustedes se chequen a ustedes mismas para que después se permitan poner límites. Porque si se fijan también, ¿por qué lo hacen muchas personas? O sea, muchos otros, como conviven con ellos un tiempo muy reducido, te dicen, ¿qué tiene? Préstaselo. No, sirve que se entretiene. Pero no se percatan que ese préstaselo, las consecuencias a largo plazo no las van a vivir ellos, las van a vivir ustedes. Ok, es que imagínate, una chica como el caso del niño que te comentaba, que experimenta todo, sí es cierto, va a llegar a los 12 años, quiero la moto de fulanita, no, es que es aspergeriano, déjasela y se va a matar a la siguiente esquina. Puede pasar. O digo, tú te fuiste un caso extremo que sí puede pasar, o también puede ser que incluso se empieza a desregular, ¿no? Y entonces como se empieza a desregular puede tener estas conductas que son atípicas, que pueden ser agresivas o que pueden ser a lo mejor muy escandalosas, ya gritó y todo, y con tal de no ser visto va a ceder y va a decir, bueno, no, préstaselo porque si no se pone a gritar. Exacto. ¿No? Que aquí también es importante que seamos sensibles, y eso ustedes como madres y como padres tienen mayor experiencia, pero creo que a veces se les olvida, y lo entiendo porque tienen un montón de cosas que hacer, que tienen una mayor sensibilidad para determinar cuándo es una desregulación emocional o sensorial pura a cuándo es un berrinche. Sí. Y estoy haciendo estas cosas que ya sé que pues, me vas a dar eso con tal de que lo deje
Me ¿Qué pasó hacer? ayer. Los que me conocen van a decir, Ya le pasó. Sí. No, es una cuestión de A que, ver, ajá. tienes que, bueno, se los voy a decir a todas las mamás y me lo digo a mí. No tengan miedo de Al que berrinche. tengan, del berrinche. Y de lo que tienen que hacer. O sea, les voy a decir mi caso, porque no sé si sea el caso de algunas, pero a mí, por ejemplo, mi mamá nunca me regañó en delante de nadie. Mi mamá nomás me volteaba a ver y me decía, y luego me decía, en la casa nos vemos. Entonces yo sabía que en la casa nos estaba esperando el fajo. De veras que no se le olvidaba. Y yo así llegaba como corriendo para mi cuarto y decía, a ver, y nos formaba, éramos 4. Entonces decía, tú, a Te dormir. toca por esto. Sí, Y entonces... calientitos todos, ¿verdad? Sí, entonces ese era mi mamá nunca Ajá. en público. Entonces a mí me causa mucho, y de veras que estoy aprendiendo. Porque acá Mister ya me tomó la medida, entonces a veces quiero esto y se hace para atrás, empecé a llorar. Entonces ayer me pasó, llegué a una papelería y empieza y se echó en el piso y yo así de respiré profundo, dije, no, es que esto no es una crisis. Es un berrinche. Es un berrinche. Pero fíjate que esa es la parte difícil de diferenciar entre crisis y berrinche. Pero bueno, yo en lo personal, estábamos en la casa, no sé, de la tía Gertrudis. Me hacían semejante berrinche o crisis, no lo sé. A mí me valía poco que estuviera en la casa de la tía Gertrudis. Si en público me la haces, y en público recibes la consecuencia. Entonces ahí, no, chiquito, usted no aquí no se queda. Órale, vámonos para afuera, a la casa, y órale. Y yo llegaba a mi casa con los niños a rastras. Obviamente, los primeros años yo creo que los vecinos oían demasiados gritos. ¿Por qué? Porque no estaban regulados. Y a ratos yo tampoco estaba regulada. No te voy a decir que todo el tiempo fui ahí, sí, tranquila. No, también les grité y les grité de más. Y fuimos aprendiendo a regularnos los 3. Y los 4 con el marido y todo este tipo de cosas. Pero sí, yo no sé si es lo correcto. Si me lo hace en público recibes la consecuencia o es hasta llegar a casa. Creo que ahí sí voy a utilizar la vieja confiable de los psicólogos. Depende mucho de qué es lo que De la estás crisis, haciendo. ajá. O sea, de la crisis y de la situación. Y también del propio conocimiento que tengan de su hijo o hija, ¿no? Porque va a haber algunos que luego no van a ver la correlación, ¿no? O sea, que van a decir, pues, eso pasó y a mí ya, Sí. pues ya no le encuentro como cuál es el sentido de la consecuencia. Y esto puede pasar con niños estén dentro del espectro o estén fuera del espectro, ¿no? Que ya no ven esa relación. Va a haber otros que sí. Y también, ojo aquí, y qué bueno que tocamos este tema de los berrinches, cuando ustedes intentan cambiar una conducta, la parte de la resistencia, y que usualmente en los niños se manifiesta como un berrinche, va a ser mayor. Entonces, cuando intenten poner límites y cambiar la conducta, el berrinche se va a incrementar. Entonces, tienen que ser muy pacientes para ustedes poder pasar como esa curva de simplemente que digan, no te voy a dar lo que tú quieres, porque no es el momento, ¿no? O porque aunque no sea el momento, pues no se puede hacer así. Y ya que lo crucen, ya después va a ir en decremento. Pero si ustedes ceden, porque obviamente, un ejemplo, voy a poner un ejemplo que ha pasado, ¿no? Que hay muchos niños que se ponen a gritar. Y obviamente, pues sí, puede ser muy molesto en distintas situaciones. Y si ustedes no se autorregulan para poder sobrellevar la frustración que tiene que eso vaya incrementando, no van a pasar nunca esa curva. Y va a lo mejor ponerse a gritar. Si antes gritaba, un ejemplo, 5 minutos seguidos, va a durar 15 minutos gritando y a lo mejor pataleando. Pero si ustedes no están dispuestos a tolerar esa frustración, pues también la chamba que han hecho en poner sus límites no se va a sostener. Pues hay que aguantar 15 minutos, 20 minutos, 1 hora y luego le va a bajar de intensidad. Sí. Y eso me ha pasado. Así como la curva de Gauss. Sí, me ha pasado y de repente se nos olvida, pero bueno, yo creo, vamos a terminar este bloque con esta parte de que yo lo que decía, no le tengan miedo a la consecuencia que viene con el niño, de que si ustedes empiezan a poner límites nuevos, sí va a haber esta parte de resistencia, pero va a valer la pena, se los prometo. Bueno, a mí me ha pasado, pero a veces no estamos reguladas. Realmente esto es un tema que tenemos que tomarlo porque no sabemos cómo regularnos. Es más, no sabemos ni que si estamos irreguladas hasta que ya explotamos, o sea, hasta que ya de plano ya no podemos. Entonces,
a mí me ha tocado esta parte y decir, no teman a poner límites, porque los niños, porque ahí pasa que dicen, ay, es que es muy inteligente, pues es que yo sé que sí entiende, yo sé que sí es muy inteligente, dame chance, o sea, de que yo le tengo que hablar, a los niños les tienen que hablar fuerte, claro, y a veces nos firme. cuesta trabajo, ajá, No esa es no, firmeza. y sí es sí, no es de que ve y pregúntale a tu mamá, o ve no, no es no y sí es sí. Algo que nos quieras decir para cerrar el bloque, mi querida Irene. Pues mira, yo creo que, no sé, mis hijos jamás me pidieron dulces ni golosinas a la salida de la escuela, porque desde que estaban en kinder salen y me preguntan, ay, quiero este dulce. Pues sí, pero ¿qué hiciste para ganártelo? Dice mi hijo, pues vine a la escuela, es tu obligación. Es que hicimos la tarea, es tu obligación. ¿Qué hiciste extra para ganártelo? Y ellos se ponían a pensar y decían, no, pues, ¿qué es extra? No me entendían la palabra extra. Entonces, bueno, tienes que explicarle, bueno, ¿qué hiciste de más para ganártela? No, pues no. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? No, pues, ¿no quieres un dulce? No. Ah, bueno. Y al día siguiente yo les decía, ¿quieren un dulce? Sí, ¿qué vas a hacer para ganártelo? No, no quiero. Ah, bueno, ya. Como una semanita nada más batallé, porque luego me comen el dulce y luego ya no comen. Entonces, ¿quién tiene la culpa de la mala crianza en la alimentación? Hablando de problema de desorden de integración sensorial, más darles golosinas en destiempo, sí, ¿verdad? Sí. ¿Es un límite erróneo? ¿No? No, yo siento que, por ejemplo, mi hijo nunca tomó coca, o sea, no toma coca, no toma el refresco, porque yo nunca le di, o sea, entonces esta parte, no digo que sea, o cada quien pues, pero me refiero a que, por ejemplo, en ejemplo de mi hija, la abuelita se le hacía muy chistoso y ándale, pues a ella es como, la ve y es lo primero que quiere. Entonces, yo en mi casa no compro para que no tome, pero ya sé que si la ve, la va a querer y se la va a tomar. O sea, hay ciertos límites que yo le manejo, pero esta es la parte, ¿no? Como tú dices, es los límites que vamos poniendo de repente y lo que vamos cediendo en algunas otras cosas por no estar dispuestas a sufrir de la consecuencia. Claro. ¿Qué les dices a las mamás al final? Y yo creo que al final, para cerrar, que fue con lo que tú empezabas, Irene, de cuestión de las vacaciones, mantengan ciertas rutinas, ¿no? No es que les van a poner es el tema del siguiente bloque. No es que les vayan a poner, hagan esto específicamente, pero sí que tengan ciertas rutinas, ciertas tareas, porque eso también tiene que ver con los límites. Entonces, es importante que si estamos poniendo límites, pues nosotros también sostengamos esos límites de, esta es una tarea, tienes libre, un ejemplo, porque es muy válido, son vacaciones, también necesitas descansar, y ustedes también como madres necesitan descansar. Ok, pero, como tú lo decías, pues te toca lavar los trastes. No, es muy pequeño, no sabe lavar los trastes. Bueno, puedes a lo mejor separar la ropa. Bueno, ¿sabes qué? Puedes a lo mejor ayudarme a acomodar esto. Y ya después tienes estas horas de libertad, pero también en esas horas de libertad también pongan ciertos límites, ¿no? No que si tienen esas 5 horas de hacer lo que quieran, las 5 horas estén enfrente de pantallas, por ejemplo. Exacto. ¿No? O sea, que también haya cierta diversidad en las actividades que ellos puedan hacer. Bueno, en el siguiente bloque lo ven, por favor, porque vamos a empezar con las rutinas. Si eres una mamá como yo, que es, híjolas, con las rutinas. No, ¿qué onda con las rutinas ahora en vacaciones? ¿Es bueno levantarlos temprano o seguimos, o que se levanten tarde? ¿Qué tenemos que hacer? Porque luego viene la entrada de septiembre, agosto y el problema otra vez. Entonces, sí, aquí los esperamos. En la siguiente. Gracias y pues seguimos. Adiós. Muchas gracias, adiós. Adiós.